Bien, chicos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos al Colegio San José del primer grado de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre el antiguo Egipto. Lo primero que siempre debemos recordar es ubicar geográficamente dónde estuvo o dónde se desarrolló esta importante cultura. ¿De acuerdo? A ver, observen el mapa, chicos. Observen ahí el mapa. Vamos a ver acá. Voy a utilizar acá mi pequeño lapicito. El antiguo Egipto está dividido en dos zonas, chicos. Esta zona uno que vamos a ver acá, que lo estoy dibujando, se le va a llamar a esto Bajo Egipto. Y esta parte, que lo voy a poner otro colorcito, es conocida como el Alto Egipto. Profesor, ¿y por qué esta denominación? Fácil. Primero veamos la trayectoria del río. El río más importante que prácticamente permitió que se desarrollara esta gran cultura es el río Nilo, que recorre sus aguas de sur a norte. ¿Dónde desemboca, profesor? En el mar Mediterráneo. ¿Pero por qué, profesor, Bajo Egipto y Alto Egipto? Principalmente jóvenes, porque este río que recorre de sur a norte y que desemboca en el mar Mediterráneo está pues obviamente al nivel del mar, ¿no? Por eso se dice que es bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el río Nilo recorre desde las altas montañas, pasando por cataratas y todo eso. Entonces, por esa razón se le dice el Alto Egipto, ¿no? Y a medida que va avanzando, va disminuyendo, va bajando, hasta llegar pues a una zona plana y desemboca pues en este mar, ¿no? En el mar Mediterráneo. Entonces se le llama pues Bajo Egipto porque está pues va al nivel del mar. Pero eso no es todo, chicos. Este río va de desembocar en varias ramitas. No sé si te puedes apreciar aquí, ¿no? Observa acá, hay varias ramitas que empiezan a... Ya, esta forma en la cual el río se diversifica o se empieza a formar varias ramitas, se le conoce esto como el delta. Profesor, ¿y por qué es importante? Vamos a hacer otro colorcito acá. ¿Y por qué es importante esta zona? Porque aquí es donde se va a desarrollar la agricultura. Recuerden que el origen de toda civilización es haber desarrollado la agricultura, la ganadería y el comercio. Dime, Matías. Profe, copiamos medio geográfico Sí, medio geográfico, vas a poner ahí Bajo Egipto y Alto Egipto. con los dibujos o En no. este caso puedes poner un espacio para que cuando tengas el tiempo y puedas ahí hacer el dibujo más adelante, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Eso de noreste de África se copió? Ah, ¿Se pone claro, ahí? porque esa parte es importante, ¿no? Mira, actualmente Egipto, que es un país que existe, se ubica pues en el noreste de África. Acá está, mira, este es el noreste, este es África, todo esto es acá África, mira, observa, este es África, este es África. Y actualmente pues la cultura se desarrolló acá en la parte noreste de África. Es como nosotros, ¿no? Las más importantes culturas del antiguo Perú se desarrollaron en los Andes centrales. Aquí obviamente esta importante civilización se desarrolló en el noreste del continente africano. Ahí está. Claro. Y siendo más específicos, el antiguo Egipto se divide en dos zonas. El Bajo Egipto, ya justamente mencioné por qué Bajo Egipto, ¿no? Por estar pues obviamente al nivel del mar. Y el Alto Egipto, por pues, estar en zonas altas, ¿no? Donde están las montañas, cataratas, etcétera. Ahora, lo más importante, jóvenes, aquí es que en ocasiones el río Nilo, que ojo, fue fundamental para el desarrollo de esta gran civilización. Herodoto una vez mencionó pues que el Nilo es el don de Egipto, sin lugar a duda, sin lugar a duda. ¿Y por qué es importante, profesor, el río Nilo?
Porque en un determinado periodo del año, chicos, el río se desborda. Ahora tú dirás, profesor, pero eso es malo. Para nada. Porque al desbordarse, observa acá en sus crecidas, observa este mapa de acá, mira, observa acá. ¿Qué es lo que deja cuando inunda estas tierras? No sé si puedes notar esta parte que ves acá. Ya, esta zona oscura que provoca el desborde del río Nilo se llama el limo. La voy a poner acá ya. Observa acá. Voy a poner acá el limo. Ahí está. Profesor, ¿y qué importancia tiene el limo? Tiene una gran importancia, chicos, por la sencilla razón. Esta le permite, pues, que las tierras sean muy fértiles para poder cultivar. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Entonces, esta capa oscura, ¿correcto? Que deja el desborde del río Nilo, permite que el suelo sea muy fértil. Y te pregunto, si el suelo es muy fértil, ¿este suelo está condicionado para qué? ¿Qué podemos hacer con un suelo fértil? A ver. Cosechar. Construir. Cultivar, cosechar, ¿no? Para, es decir, hay un gran desarrollo de la agricultura. Agricultura. Claro. Profesor, ¿y esto lo vemos mayormente en el Bajo Egipto? Sí, claro que sí, ¿no? En el Bajo Egipto lo vemos mayormente, ¿no? Por eso es que toda esta zona va a ser altamente cultivable. Por lo tanto, esta civilización va a crecer cada vez más. En cambio, en el Alto Egipto no tanto, debido a que no tiene pues esa dicha de poder obviamente fertilizar sus tierras, que aquí sí va a ocurrir, ¿no? Todo en esta zona, principalmente en esta zona llamado el delta, ¿no? ¿Por qué por eso le llaman delta? Porque justamente aquí el río pues se forma en varias ramitas y ingresa pues al mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y justamente aquí es donde se ubican las pirámides de Egipto, ¿no? De las cuales pues las más famosas han sido, todavía existen, ¿verdad? Están todavía en pie. Hablamos pues de Keops, Kefren y Serino. A esta zona también pues se le conoce como Gizeh, ya, la zona de Gizeh. O sea, cuando tú quieres ir a visitar las pirámides, vas a ir a esta zona principalmente, ¿no? A esta zona, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, con el paso del tiempo, chicos, los habitantes de este lugar empezaron pues a formar sus primeras aldeas. Es decir, antes que existieran los faraones, la gran cultura egipcia, todo este lugar pues empezaron a formarse aldeas, tanto en el Bajo Egipto como en el Alto Egipto. Ya, a esas aldeas se les conocen como nomos, ¿de acuerdo? Nomos. Ahora, con el paso del tiempo, cada una de estas aldeas va a tener pues una especie de jefe, de líder, a la cual se le va a llamar nomarca. Profesor, ¿cuántas aldeas o nomos al final lograron, lograron ubicarse en esta zona? Se calcula que alrededor de 42 nomos aproximadamente, tanto en el Bajo como en el Alto Egipto. Y luego estos nomos, chicos, se unifican en reinos. Van a existir dos reinos, el reino del Bajo Egipto y el reino del Alto Egipto, cada uno obviamente con un rey principal. Es más, para distinguirse de uno de otro, cada uno de estos reyes tenía bueno, no recuerdo exactamente cómo se le conoce este tipo de un turbante o algo similar que simbolizaba justamente o representaba al reino del Bajo, y el otro gobernante representaba pues con este símbolo que se lo colocaba en la cabeza, representaba pues al Alto Egipto. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo menciona, profesor? Porque luego pues Egipto se va a unificar, dando paso pues al origen del primer faraón, es decir, el primer gobernante que unifica el Alto y el Bajo Egipto, a la cual pues vamos a esto a llamarlo el Imperio Antiguo,
¿no? Que es algo que vamos a ver a continuación, porque de hecho lo que vamos a estudiar es su proceso histórico a partir de ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, en esta primera diapositiva, ¿qué es lo que yo debo saber? Tres cosas importantes que debes saber. ¿Y cuáles son, profesor? Primero, que sepas que el río Nilo fue importante para el desarrollo de esta gran civilización. Sin la presencia del río Nilo, no hubiera, Egipto no hubiera tenido dificultades para poder ser una sociedad o una civilización que haya progresado como la que estamos hoy día estudiando. Sería difícil. El Nilo fue fundamental para la aparición de esta gran civilización. Segundo, Y profe, una pregunta, pero ¿por claro, qué? ¿Por el agua? más que por el agua, porque al desbordarse deja obviamente este fertilizante natural llamado el limo, que permite pues que las tierras sean altamente productivas, ¿no? Justamente esa es la segunda razón por la que debemos siempre recordarlo, ¿no? Y bueno, se le llama pues Bajo Egipto, Alto Egipto, justamente por el recorrido del río Nilo, que va de sur a norte y porque al desembocar pues va hacia el nivel del mar, ¿no? La parte baja, ¿no? La parte llana, pues dicen Bajo Egipto. Y el Alto Egipto porque este río Nilo pues en su recorrido pues cruza altas montañas, recorre pues cerca donde están las cascadas, etcétera, etcétera. Claro, básicamente por esa razón. Sí, Lionel, dime. Profesor, pero solo por el río Nilo se pudo cosechar. Por ejemplo, en algunas otras ciudades también existían algunos ríos, pero no esos ríos que no bajaban a las mismas ciudades como este. Claro, en realidad el lugar donde mayormente se ocurren esas inundaciones y que permitió obviamente fertilizar justamente es en el Bajo Egipto. Por eso es que los reyes del Alto Egipto, deseosos pues de tener también estas tierras muy fértiles, lo unifican, ¿no? Mediante la fuerza militar, claro, básicamente ahí. Es, claro, es innegable que de repente pues hayan existido otras culturas o civilizaciones que hayan logrado también tener cierta influencia en el desarrollo de Egipto, pero sin duda esta nación es la que más va a sobresalir, al menos en este espacio geográfico. Sí, Michelle, dime. Profesor, el agua del río Nilo era dulce, ¿no? Porque, o sea, río. Si no, no podría ser. Todo el mundo lo tomaba. Pero en esas épocas que lo hervían o no lo hervían, o se morían por tomar esa agua. Ah, claro. Bueno, recuerden que el fuego ya pues se conocía incluso desde el Paleolítico medio, ¿no? ¿Se acuerdan no, perdón, Paleolítico inferior, ¿no? El Homo erectus, ¿no? Claro. Ahora, en este caso, pues, en la antigüedad, digamos, los elementos de la naturaleza pues no eran tan contaminantes, ¿no? Pero claro, ellos utilizaban pues el río para bañarse, porque, por ejemplo, los antiguos egipcios tenían un día como algo ceremonial el tema del aseo personal. Cada 10 días tenía que dedicarse pues al aseo personal de manera completa. Pero las bebidas que tú mencionas, por supuesto, ¿no? Ellos utilizaban formas para que esa agua pues, que tomen sea, digamos, lo más sano posible. Los antiguos egipcios se caracterizan por haber dado origen a la cerveza, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? O sea, si tú me preguntas, profesor, ¿quiénes fueron los que inventaron la cerveza? Los antiguos egipcios, ¿no? La cerveza, pues ustedes saben que es todo un proceso de fermentación, ¿no? De ciertas, por ejemplo, el uso de la cebada, ¿verdad? En fin, la cerveza hoy día se utiliza varias cosas, ¿no? La cebada, la malta, el lúpulo, por ejemplo, también, ¿no? Para darle espesor, ¿no? De la cerveza. Los egipcios ya hacían cerveza, ¿no? Con cebada, por ejemplo, ¿no? Utilizaban el trigo.
Entonces, y claro, para poder beber, pues tenían todo el debido cuidado para que eso pueda ocurrir, ¿no? Claro. Aparte, pues también no hablamos pues de ríos contaminados, ellos no tiraban pues basura, ¿no? Al río, ¿no? Para nada, ¿no? Ellos cuidaban muy bien. Para ellos los elementos de la naturaleza eran sagrados, sin lugar a dudas, ¿no? Pero muy buen aporte que acabas de mencionar. Incluso en medicina también eran muy buenos. Ahora cuando hablamos sobre aportes culturales, vamos a hablar sobre medicina, ¿no? Ellos fueron los primeros pues en plantear el tema de la farmacopia, ¿no? Es decir, jarabes, pócimas, para aliviar pues algún tipo de malestar. Profesor, ¿todo eso es gracias al río Nilo o porque ellos mismos lo descubrieron? Lo que pasa es que el río Nilo cumple una función importante. ¿En qué sentido? Que permite fertilizar la tierra. Al fertilizar la tierra, la gente puede cultivar. Entonces, al cultivar, la gente se queda en su lugar, surgen las primeras aldeas, las grandes ciudades. Tengo excedentes productivos porque no solamente tengo para alimentar a mi pueblo, sino tengo tantos productos que puedo incluso comercializar con otros. Nace pues el comercio, se intensifica esta actividad, entonces todo es progresivo, ¿no? Crece, ¿no? Todo es una cadena, por así decirlo. ¿Y todo a qué? Gracias pues al río, ¿no? Al presencia del río, porque no solamente podemos aprovechar sus aguas, sino que al desbordarse inunda estas tierras formando pues una capa oscura llamado el limo y esto permite pues que estas tierras se fertilicen y que la gente pueda aprovechar de ella, ¿no? Así va a ser. ¿Mm? Ah, bueno, gracias. Perfecto. Entonces ahí, cuando tú ves el río Nilo, ¿ah? Justamente una de las actividades va a tener que ver con el río Nilo, ¿ah? Así que atento, atento. Atento y atenta. Muy bien, vamos a empezar entonces. Esta parte lo voy a... ¿verdad? Muy bien chicos, vamos a ver acá. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre los periodos, ¿no? El proceso histórico. Esto es fundamental, ¿no? Que te van a preguntar siempre en cualquier examen de admisión. Ya acá lo he resumido muy, muy bien, así que no te vas a perder para acá, para nada. A ver, mayormente en los libros, chicos, encontramos que el antiguo Egipto está dividido en tres grandes periodos, ¿no? El imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo. En cada uno de ellos va a haber un intervalo, ¿no? A la cual pues se le conoce como periodo de intermedios, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque va a estar entre los imperios, ¿no? Imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo. Pero todo imperio, pues, como parte pues, de este proceso, no surge de manera espontánea, ¿verdad? Y por eso pues vamos a hablar un poco sobre los antecedentes, ¿no? ¿En qué momento pues surge el imperio antiguo? Bueno, ¿se acuerdan que les había comentado de que habían dos importantes reinos, ¿no? El reino del Bajo Egipto y el reino del Alto Egipto, ¿verdad? Muy bien. Va a haber un monarca, un rey del Alto Egipto, que decide unificar por la fuerza militar al Bajo Egipto. ¿Y por qué era importante el Bajo Egipto? Porque obviamente poseía pues tierras muy fértiles, ¿sí o no? Claro. Entonces, se sabe que el primer unificador del, los dos reinos, tanto del Bajo y el Alto Egipto, es Narmer. Ahí está. Te lo voy a subrayar aquí, ¿ya? A ver. ¿Quién es profesor? Narmer, acá está. Narmer. O también llamado como Menes. Ahora, últimamente en los exámenes de admisión, chicos, a Menes o Narmer, también ¿cómo lo llaman? Así, mira. El rey escorpión. Ah, profesor. O sea, Narmer o Menes es el rey escorpión. Así es. ¿Y por qué llaman periodo tinita o periodo predinástico a esta etapa? Porque con Menes recién se inicia pues la dinastía de los faraones. ¿Y qué es el faraón? Es el gobernante de todo De todo. Egipto. Claro. Ahora, claro, es cierto de que cuando por ahí me dice profesor, pero la palabra faraón, perdón, la palabra faraón, ¿qué significa? Bueno, la palabra faraón, chicos, significa pues el representante de Horus en la tierra, ¿no? Horus, recuerden que fue una importante deidad, ¿no? Eh, perdón, vamos a ver acá. Una importante
deidad que también vamos a estudiarlo, ¿no? A ver, un ratito voy a ver esta parte. Quiero borrarlo. Ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces, en algunos libros mayormente te puede aparecer Narmer, otros Menes, y en algunos más actualizados, Rey Escorpión. Es el mismo, es el mismo. Profesor, ¿por qué llaman periodo Tinita? Porque justamente este gobernante va a establecer como su principal ciudad, donde va a ser el centro de su poder, o donde va a ser, perdón, donde va a establecer su poder, se va a llamar la ciudad de Tinis, ¿no? De ahí viene el periodo Tinita o predinástico, ¿no? Ahí está. Entonces, muy importante. Entonces, es el primer unificador. Y con él, pues, dábamos paso, pues, al imperio antiguo. Miren, ¿no? Lo trascendental que es esta cultura. Más o menos el imperio antiguo surgió entre el año 2778 hasta el 2423 antes de nuestra era. ¿Y cuál es lo más importante, por eso, del imperio antiguo que nos pueden preguntar siempre? Que es un periodo donde se construyeron, miren, las grandes pirámides. Las grandes pirámides. Ahora, las pirámides también tuvieron un proceso, chicos, ¿eh? Las pirámides que empezaron a construir primero no fueron así, ¿eh? Ahora voy a mostrarles algunas imágenes cómo eran ¿no? Las pirámides antiguamente. Ya con el paso del tiempo, a la vez pues que empezaron a perfeccionar, sobre todo en el tema de las matemáticas, empezaron ya a construir mucho mejor y lograron hacer estas obras arquitectónicas. Ahora, otro dato importante, chicos, en este periodo es que con el paso del tiempo van a haber otras dinastías que van a ir tomando el poder y van a trasladar de la capital que antes era Tinis, ahora la trasladan a otra ciudad llamada Memphis, que va a ser obviamente la más importante de este periodo, ¿no? Del periodo antiguo. Aquí pues destacan faraones como Sócer, Khufu, entre otros. Aquí van a estar pues los faraones de las primeras dinastías. Ahora, Sócer es importante porque es justamente el primero que manda pues a construir las primeras pirámides. Pregunta, ¿cuál es el propósito de construir las pirámides, chicos? ¿Qué eran las pirámides en realidad? A ver, Michelle. Eran tumbas. Tumbas, grandes mausoleos. ¿Para quiénes? ¿Para el pueblo o para el faraón? No, para el faraón. Para los faraones. Claro que sí, ¿no? Sí, Leonel, dime. Ah, no, sí, profesor, yo también quería decir que eran tumbas hechas en honor a la muerte del faraón. Claro, ¿no? Y dime, ¿estas construcciones quiénes los hacían? ¿Sus esclavos o trabajadores especializados en tallar la piedra? Porque recuerden que en el antiguo Egipto mayormente utilizan la piedra, el granito y la piedra caliza. Entonces yo creo que los dos. Una combinación de ambos, ¿no? Pero mayormente utilizaban la fuerza laboral de aquellos especialistas, ¿no? Los picapedreros, porque antes se pensaba pues, que eran solamente los esclavos, y no. Mayormente acá se estaban pues especialistas, ¿no? Y se sabe pues, que la construcción de estas pirámides pudieron durar décadas. Y claramente pues eran construcciones donde mucha gente moría, pues, porque era muy complicado en esa época construirla, ¿no? Pero eran grandes obras monumentales que hasta el día de hoy todavía prevalecen. Recuerden que las pirámides de Egipto es considerado pues una de las siete maravillas del antiguo, bueno, las siete maravillas del antiguo mundo, ¿verdad? Según los grandes historiadores griegos. Claro, muy bien. Bueno, los faraones, la élite dominante era pues muy abusiva con la población y bueno, pues empieza pues a estallar una serie de rebeliones, principalmente pues de los nomus, ¿no? Como había mencionado, que eran obviamente aldeas, ¿no? Que se van a rebelar contra su faraón. Ahí pues surge lo que se conoce como el primer periodo intermedio, ¿no? Sí, Leonel, dime. Profesor, ¿eso se copia? Sí, claro, claro, sí, sí, por supuesto. Lo copias ahí, ¿no? Copias primero periodo tinita, periodo antiguo, medio, nuevo, así, ta, ta, ta. Está resumidito, porque en otros textos vas a ver que dice, muchísimo, ¿no? Pero ahí está resumidito, ¿ya?
claro. A ver, para que lo tengas ahí en tu cuadernito. Profesor, ¿lo va a subir al sitio web? El video sí, siempre lo subo, chicos, a YouTube. No, Y las ahí lo subo. PPTs. Ah, los PTTs. Ya, perfecto. También lo voy a subir, no te preocupes. Ok, Voy a agregar gracias. unas cositas más también. No, que no, no te preocupes. Muy bien. Luego, pues, de que en el Antiguo Egipto empieza, pues, un periodo de autonomía, el faraón Metuhotep restablece otra vez la unificación del Antiguo Egipto. Conquista los nomos otra vez y a partir de ahí pues surge lo que se conoce como el Imperio Medio, que se va a desarrollar, como tú puedes apreciar, entre el 2065 al 1785 aproximadamente. Más o menos, obviamente, ¿no? Algunos libros pueden variar un poco, pero están dentro de ese rango. Y bueno, como te das cuenta, como es ahora el nuevo faraón, dice, no, ahora yo ya no quiero que la capital sea Memphis, quiero ahora que ahora la capital sea en Tebas, ¿no? Ahí va a ser mi centro de poder. Ahora, ¿qué es lo que más resalta en este periodo, profesor? Que va a haber un tiempo en el cual va a sufrir una invasión por parte de un grupo de indoeuropeos llamados los Ixos. Profesor, pero ¿cómo es posible que el imperio medio del antiguo Egipto hayan sucumbido ante estos invasores? Lo que ocurre es que los Ixos traen consigo armas de bronce y carros de combate, que antes obviamente no se había visto nunca en el antiguo Egipto. Los egipcios utilizaban sus herramientas, sus armas de cobre. Las construcciones de las pirámides se hicieron justamente con cobre. Te pregunto, tú que hemos visto en la edad de bronce, ¿qué metal es más fuerte, el cobre o el bronce? ¿Tú qué dices? A ver. El bronce. ¿El bronce? Bronce, ¿no? El bronce, ¿no? Recuerden que el bronce es es una aleación entre el estaño y el cobre, ¿no? Y eso pues permitió pues que el bronce pues se materialice, claro. Y los Hicsos pues conocían armas de bronce, ¿no? Pero además de que sus armas eran más resistentes que las de los egipcios, introducieron en la guerra carros de combate, que estaba obviamente manejado por caballos, ¿no? Como tú puedes ver en la imagen ahí. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? O sea, mientras que los egipcios combatían pues con sus soldados, armas de cobre, los Ixos, aparte de tener armas de bronce, que eran más resistentes, contaban con un carro de combate, tirada por caballos, en la cual pues podía provocar más daño al ejército egipcio. Y los Ixos se quedaron pues por muchos años, casi 100 años, chicos, ahí se quedaron ahí en Egipto. Ahora, te comento, ahora que tú vas a ver, por ejemplo, en Semana Santa, te recomiendo que veas ¿Han visto esa película José, el que interpreta los sueños? ¿Alguna vez han visto esa película? No. ¿No? A José usted. tenía un don de interpretar los sueños, ¿no? Un sábado con José. José y sus hermanos, ¿se acuerdan? Que fue vendido, pues, porque obviamente era el favorito de su padre. ¿Se acuerdan o no? Eso lo van a ver en la Semana Santa, ya. ¿Qué tiene que ver eso, profesor, con lo que está usted enseñando? Ya, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando los Hicsos toman el poder, ellos van a permitir, de cierta manera, que ingresen también otros pueblos. Y entre esos pueblos eran justamente los hebreos. Recuerden que José, pues, es hebreo, ¿no? Y además los Hicsos forman ahí, pues, un gobierno. Por lo tanto, vamos a tener un faraón, pero no un faraón egipcio, sino un faraón Ixo. ¿Y eso qué significa, profesor? Significa lo siguiente. Cuando José, por ejemplo, se entrevista con el faraón, este le da el cargo de gran visir, que de hecho pues es el máximo representante o la mano derecha del faraón. Entonces muchos pensarán, pues, ¿cómo es posible que un faraón con
un faraón, le dé pues a un extranjero el cargo de gran visir. Lo que ocurre es que ese faraón en la cual nombra a José como gran visir, pues no era un egipcio, era un Ixo, era un faraón Ixo. Y bueno, pues después de mucho tiempo ellos fueron expulsados, ¿no? Por eso que muchos dirán, profesor, sí, profesor, tienes razón, porque yo me acuerdo que Ramsés, por ejemplo, persiguió pues a Moisés, ¿no? Y había esclavizado a los hebreos. Pero antes, pues, Faraón era amigo de José, y si José era hebreo, ¿cómo es José? Claro, lo que ocurre, pues, que una vez que fueron los hicsos expulsados, los egipcios toman otra vez el poder y esclavizan mayormente, pues, a los pueblos extranjeros que estaban en sus tierras. Una vez que los Ixos fueron expulsados, surge lo que es el Imperio Nuevo. ¿Quién es el faraón, profesor, que los expulsa? Ahí está su nombre, Amosis. Amosis. Y también pues ahí a un inicio mantiene pues ahí el poder en Tebas. Ahora, un dato interesante, chicos. De los periodos que estamos estudiando, el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y Nuevo, el más importante, o por así decirlo, la época o el periodo de mayor esplendor, por así decirlo, del Antiguo Egipto, la vamos a encontrar en el Imperio Nuevo. ¿Por qué? Porque ahí van a estar los faraones más conocidos. Tenemos a Tutmosis III, que es el que logró pues la mayor expansión territorial en el Antiguo Egipto. Tenemos a Amenofis IV, o también llamado Akenatón, que es el que establece por primera vez en la historia del Antiguo Egipto el monoteísmo. ¿Por qué, profesor? Porque en el Antiguo Egipto, como en muchas naciones de esa época, eran politeístas. ¿Qué es ser monoteísta? A ver, ¿quién me podría responder eso? ¿Qué es el monoteísmo? A ver, ¿qué es el monoteísmo? ¿Que creen un solo dios o en varios dioses? A ver, Leonel. En un solo dios, ¿no? Claro. Claro, muchos dirán, profesor, ¿y por qué Akenatón establece el culto en un solo dios? Ya, lo que pasa es lo siguiente. En el Antiguo Egipto, el poder de los sacerdotes había crecido enormemente. Prácticamente habían monopolizado la religión. Su poder incluso superaba a la del propio faraón. Entonces, para mantener pues ese equilibrio de poder, Akenatón o Amenofis IV decide establecer el monoteísmo, es decir, una religión que va a controlar el faraón. E incluso él traslada la capital a otro lugar. Ya no va a ser Tebas, ¿no? Esta ciudad va a ser pues Tel Amarna, así se va a llamar. ¿Y quién va a ser, profesor, su dios portante de Akenatón? Ya, se va a llamar Atón. Atón, sí, Atón. Es decir, el dios sol. Ya no se va a venerar pues Amón Ra, ya no. Ahora es Atón, el nuevo dios que va él controlar. Obviamente pues provocó pues una gran revuelta porque la sociedad egipcia estaba acostumbrada pues a tener varios dioses. Cuando muere Akenatón, su hijo, que también es muy famoso, a pesar, claro, no fue un gran gobernante, pero es famoso porque ahí se encontró pues su tumba casi completa, ¿no? Y que sirvió de inspiración pues para una obra literaria y para muchas películas que posiblemente se van a dar, que es La Momia. ¿Y quién es ese personaje, profesor? Tutankamón. Tutankamón era el hijo de Akenatón. Y él restablece el politeísmo y le da pues nuevamente y le entrega el poder nuevamente a los sacerdotes. Aquí, bueno, hay una situación un poco controversial, ¿no? Porque algunos consideran pues que Akenatón fue manipulado por la casta sacerdotal, por la casta militar para que restablezca el politeísmo y posteriormente luego fue asesinado porque murió muy joven, ¿no?
Akenatón murió, perdón, Tutankamón murió muy joven. Otro importante personaje famoso del Imperio Nuevo es Ramsés, ¿no? Ramsés II. Ahora, ¿por qué es importante, profesor, Ramsés? Es importante porque él en sus luchas por mantener el imperio tiene que enfrentar a otro pueblo muy poderoso, que eran los hititas. Y los hititas eran incluso más letal que los propios hicsos. ¿Por qué? Porque los hititas jóvenes tenían consigo armas de hierro. Te pregunto, algo que te acuerdas de la edad de los metales. ¿Qué es más fuerte? ¿El bronce o el hierro? ¿El hierro? El hierro, Hierro. el hierro, ¿no? El hierro, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces, pues los hititas eran pues poderosos, ¿no? Poderosos. Tanto así pues que Ramsés sucumbió ante el poder de de los hititas, obligándolo a firmar un documento, un tratado de paz. A este tratado de paz se le conoce como el Pacto de Kadesh. Profesor, acá lo voy a subrayar, ¿ya? Profesor, ¿y qué importancia tiene el Pacto de Kadesh? Ya, el Pacto de Kadesh, jóvenes, es conocido como el primer tratado internacional más antiguo del mundo, el Pacto de Kadesh. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, el tratado internacional más antiguo del mundo, claro, porque es un tratado, pues, donde Ramsés trata, pues, de negociar la paz con otro pueblo. Entonces, el Imperio Nuevo, chicos, es una etapa es un periodo donde van a estar los más importantes faraones, ¿no? Los más conocidos, diríamos, ¿no? Pero como toda civilización, jóvenes, empieza pues una etapa de decadencia, ¿no? Ya entre el año 1070 hasta el 30, Egipto ya no es autónomo, va a sufrir pues una serie de invasiones de muchos pueblos. Por ejemplo, primero va a sufrir la agresión de los asirios. ¿Se acuerdan que hablamos de Mesopotamia? ¿Se acuerdan que los asirios no solamente conquistaron toda Mesopotamia, sino también lograron invadir Egipto? Claro. Egipto pues cae a manos del- de los asirios, ¿no? Ahora, va a haber un periodo donde los egipcios van a tener cierta autonomía, llamado el Renacimiento Saíta, ¿no? Donde Samético rompe pues con la influencia siria y le da pues cierta autonomía al pueblo egipcio. Pero luego, cuando cae el imperio neobabilónico y el imperio persa empieza pues ahí creciendo, Egipto va a sufrir una nueva agresión por parte de los persas. Los persas pues lo van a someter por muchos años, hasta que Alejandro Magno, luego de derrotar a los persas, libera a los egipcios y funda una ciudad en su nombre, ¿no? Alejandría. Cuando muere Alejandro Magno, uno de sus generales, Ptolomeo, se queda con Egipto y a partir de ahí toda su descendencia van a ser faraones, hasta alcanzar a la última faraona llamada Cleopatra. ¿La conocen o no? ¿Se Sí. acuerdan? Claro, ¿no? Entonces, Cleopatra, profesor, es de origen macedonio, claro, ¿no? Ella no era egipcia, ¿no? Sus antepasados eran macedonios, ¿no? Y en este caso, pues, Ptolomeo, ¿no? Es el que inicia, pues, esta dinastía, ¿no? Por eso se le llama, pues, la dinastía ptolomeica, ¿no? Cleopatra, pues, era de esa dinastía, ¿no? Hasta que al final, pues, nuestra amiga Cleopatra, junto con Marco Antonio, son derrotados en la batalla de Accio ante las tropas romanas dirigidas por Octavio. Una vez que Octavio los vence, Roma pues se convierte en un imperio y Octavio pues se va a llamar Augusto, ¿no? Que es el primer emperador de Roma. Ya hablaremos de ellos más adelante, ¿no? Pero esto es interesante, chicos, cómo Egipto pues empieza pues a entrar en una etapa de decadencia y va a empezar a
a ser dominado por diversos pueblos. Van a tener pues cierto periodo de autonomía, pero también de nuevas invasiones, ¿no? Primero sufrieron la agresión de los asirios, tuvieron cierta libertad, luego la agresión de los persas, Alejandro los libera, se instaura pues una civilización, una dinastía iniciada por Ptolomeo, hasta que en el año 30 pues fueron sometidos por los romanos, ¿no? Así va a ser esta situación, ¿no? Y a partir de ahí pues ya Egipto deja de ser totalmente independiente, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque luego pues tras la caída de Roma, Egipto pasa a manos del Imperio Turco Otomano, y cuando el Imperio Turco Otomano se extingue o desaparece, cae a manos de los ingleses, ¿no? Básicamente así, ¿no? Esa va a ser una cadena, ¿sí?, ¿no?, de sometimiento. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta de repente sobre el proceso histórico que estamos estudiando? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Profesor, eso fue antes de Noah, ¿verdad? Noé. El que tenía un bastón y ya Es vio. Moisés. Claro, Ajá, en Moisés, este eso. caso Moisés es de la etapa del Imperio Nuevo, ¿no? Con Ramsés III, ¿no? Claro. Y justamente pues hay toda una controversia, ¿no? Al parecer pues lo que Moisés buscaba era establecer el monoteísmo en el antiguo Egipto y no va a ser, no se le va a admitir, ¿no? Además pues el término Moisés es similar pues al término Ramsés, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Ramsés, Moisés, ¿no? Había una lucha ahí entre los dos, ¿no? ¿Quién iba a lograr consolidar el monoteísmo, ¿no? En este caso pues Moisés pues buscaba establecer el monoteísmo en el antiguo Egipto, y Ramsés III, con la mayoría de la casta sacerdotal, no le va a permitir eso, ¿no? Por eso que fue expulsado, ¿no? Y ahí Moisés, pues después de 40 años, pues logra fundar ahí o establecerse, pues, en la zona de Canaán, ¿no?, que ahora es Palestina. Claro, Moisés, así es. ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces. Sí, Ariadna, dime. Mm, Profesor, una pregunta. Eh, en la época de donde dice Imperio Medio, profesor, entonces los egiptos eran los que contaban con menor cantidad de armas o menos fuertes, o cuáles fueron todas las armas que tuvieron o todos los tipos de metales con los que trabajaron, porque la mayoría de veces de lo que nos dijo, los que venían a tratar de conquistarlos tenían armas superiores. Entonces, ¿ellos qué armas manejaban? Claro, hasta el Imperio Medio ellos solamente conocían el cobre, ¿no?, como el metal más resistente que tenían, ¿no? Por lo general pues utilizaban otro tipo de armas, pero hechas de piedra, madera o cobre en, en este caso como su principal instrumento de guerra. Cuando fueron atacados por los Hicsos, ellos también aprendieron a utilizar una nueva arma, ¿no? Ya en el Imperio Nuevo, por ejemplo, ya tenían carruajes o carros de combate, porque aprendieron pues de los Hicsos. Manejaban armas de bronce. Recuerda que, por ejemplo, cuando Ramsés perseguía a Moisés, lo perseguía pues con un carro de combate, ¿sí? Claro, habían aprendido, ¿no? Eh, Cuando luego fueron invadidos por los hititas, también aprendieron a utilizar el hierro. O sea, uno va aprendiendo a utilizar nuevas armas como parte de ese proceso de aprendizaje. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? A ver acá, vamos a ver acá. Listo. Muy bien. ¿Qué vamos ahora, profesor, a estudiar? Vamos a ir a hablar un poco sobre su organización. En este caso... Profe, Sí, dígame. ¿puede un momentito retroceder la anterior diapositiva? Ah, claro. No, Claro que sí. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre su organización.
En este caso, primero vamos a hablar sobre la organización política. A ver, profesor, ¿qué es una monarquía teocrática? Obviamente es un gobierno mayormente, pues, que, que sin duda que ellos consideran, pues, que representan a los dioses, ¿no? Recuerden que el faraón, pues, en este caso, él se atribuía, pues, ser un representante divino. Él se creía tan divino que nadie lo podía ver, ¿ah? O sea, cualquier persona podía verlo a los ojos al faraón. Todos obviamente tenían que agachar la mirada. Era un gobierno, pues obviamente déspota, ¿no? Por eso que es déspota, autoritario. Las leyes, él las realizaba y se tenía que acatar. Entonces, profesor, el faraón era la máxima autoridad, por supuesto. No había otra institución que estuviera pues a su altura. Bueno, en este caso la casta sacerdotal sí tenía pues un poder importante, al igual que el ejército, ¿no? Pero él era pues el faraón, ¿no? Y sus leyes tenían que obviamente respetarse. Claro, eran leyes que en este caso tenían que coincidir pues con los intereses del ejército y también de la casta sacerdotal, porque si no era así, pues obviamente su gobierno pues podía tener pues ciertas dificultades de seguir continuando, ¿no? Claro. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta. Profesor, en cuanto a su organización social, ¿qué usted podría decirnos? Bueno, ahí claramente vemos pues que existe pues una clara división social, ¿sí o no? Sin lugar a duda. Como clase dominante, por ejemplo, tenemos a la nobleza, es decir, a la familia del faraón. Profesor, una pregunta. Sí, sí, dime. Eso de organización, y se lo tengo que copiar, ¿no? Sí, por favor, sí. Ay, ya, gracias. Ok. Tenemos a los sacerdotes, ¿no? Aquellos que mantienen el control, ¿no?, de la religión politeísta que ellos manejan. Y también tenemos una casta militar, ¿no? Los altos mandos militares que defienden justamente a la élite, a la clase dominante. También tenemos a los escribas, que fueron funcionarios muy importantes. ¿Por qué, profesor? Porque ellos tenían la habilidad de poder, digamos, escribir, registrar todo lo necesario para la administración del Estado. Eran personas muy importantes, ¿no?, de un alto nivel en la sociedad egipcia, ¿no?, los escribas. Y en las clases dominantes, pues tenemos mayormente pues a las masas campesinas, que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería. Muchos de ellos, pues, debido a que conocían el arte de tallar la piedra, pues eran reclutados para poder hacer grandes monumentos. Porque, ojo, las pirámides de Egipto no fueron las únicas, ¿ah? Pues, existen hasta el día de hoy otros tipos de monumentos. El obelisco, por ejemplo, que podemos encontrar también ahí en esas tierras. Grandes templos, en fin. A estos campesinos, pues, mayormente se les llaman felá, ¿ya? Felá. Y por otro lado también, pues, tenemos a los esclavos, ¿no? Estos esclavos, pues, que trabajaban todo el tiempo y que estaban bajo el control del Estado, ¿no? Es decir, eran esclavos que solamente cumplían una función, que era trabajar todo el día en diferentes actividades, pero que eran controlados y por el cual también eran propietarios el Estado. Ah, entonces, profesor, no se les compraba ni se les vendía. Así es. Eran esclavos que pertenecían al Estado egipcio. Así es. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí estamos viendo la organización social. ¿Sí? Muy bien. Profesor, y en el aspecto económico, bueno, el aspecto económico claramente pues ahí destaca la agricultura. ¿Qué cultivaban, profesor, mayormente? Principalmente cereales. Trigo, cebada. Recuerden, ¿no? Ellos inventaron la cerveza, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, lo que ellos no producían, pues simplemente lo comercializaban con otros pueblos. Ellos comercializaban, por ejemplo, con los de Creta. ¿Creta qué les proporcionaba? Cobre. Ah, ahí está.
Creta les proporcionaba cobre, ¿no? Los egipcios, pues, mayormente, pues, exportaban sus productos. Por ejemplo, ellos tenían, por ejemplo, plantas. Una de ellas justamente es el papiro, que va a ser importante porque a través de esas plantas, con es decir, el papiro, los egipcios pues plasman ahí su escritura, ¿no? Que lo vamos a estudiar más adelante. En cuanto a la ganadería, profesor, bueno, ellos van a criar cabra, cordero, buey, cerdo, ¿no? Que también obviamente van a utilizarlos para el comercio. Y hablando de comercio, profesor, ¿qué importaron? Bueno, luego de haber conocido pues la agresión por parte de los hititas, van a importar pues otros tipos de metales, ¿no? Como el cobre en el inicio, de Creta, y luego pues el hierro, ¿no? Finalmente. También van a importar mucha madera, ¿no? Los fenicios, por ejemplo, le van a importar mucha madera, ¿no? Los fenicios. Los fenicios. Por ejemplo, los fenicios en realidad pues, destacaban en muchas cosas, ¿no? Eran grandes navegantes, comerciantes. Por ejemplo, el templo de Salomón, los fenicios obviamente van a contribuir bastante, ¿no? En la construcción de ese templo. Porque ellos tenían mucha madera, ¿no? Para hacer los tallados y todo eso. Entonces ahí está, ¿no? Importante, ¿no? La actividad que obviamente van a tener los egipcios en base a la agricultura, a la ganadería y al comercio. En la cual pues también comercializaba con pueblos vecinos, claro está, ¿no? Sí, Leonel, dime. Te escucho. Sí, profesor. A Egipto le intentaron gobernar países extranjeros, Claro que sí, ¿no? Ha sufrido pues una serie de agresiones. Por como ejemplo, sí, te escucho. España. No. Mayormente pues con pueblos cercanos, ¿no? Por ejemplo, tuvo agresiones, por ejemplo, con pueblos como los nubios, etíopes, asirios, ¿no? Posteriormente, los persas, y finalmente se cubrieron por los romanos, ¿no? Ya en épocas modernas estaban bajo el control del Imperio Turco Otomano hasta el terminar la Primera Guerra Mundial. Luego estaban a manos de los ingleses, ¿no? Correcto. Hasta pues que en la década de los 50, con el proceso de descolonización, al final pues lograron ser un país autónomo, ¿no? Después de mucho tiempo. Sí, Leonel, dime. No, profesor, me olvidé de bajar la mano. Ah, ya, perfecto, muy bien. Listo. ¿Cambiamos de diapositiva o todavía no, chicos? A ver, me avisa. Un ratito, por favor. Listo, no hay problema, chicos. Bien, profesor, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver acá otros aportes importantes, ¿no? Vamos a ver sobre los aportes culturales, ¿ya? A ver. Ya. A ver, esta parte. Miren, vamos a empezar, chicos, con la escritura. Este es interesante, ¿ya? A ver, la escritura la cual se le conoce a los antiguos Profesor, ¿eso también se egipcios. copia? Sí. Escritura, astronomía, no es necesario que le dibujes, ¿ah? Pero sí, la parte que está en el texto, sí. A ver, la escritura obviamente que se conoce, que utilizaron los antiguos egipcios, se le conoce como jeroglífico. Ahora, la escritura jeroglífica, a diferencia de la escritura que nosotros usamos mayormente, que es alfabética, donde no solamente utilizamos símbolos, sino también sonidos, el de ellos mayormente pues empezó como un tema o como elementos ideográficos, simbólicos, que representan un hecho. Eso es obviamente lo que ocurre. Ahora, van a existir dos tipos de escrituras jeroglíficas, la hierática y la demótica. ¿Cuál es la gran diferencia, profesor? La gran diferencia es que la hierática era una escritura de uso sacerdotal, ceremonial. No solamente podían utilizarlo los altos funcionarios del Estado egipcio, como los sacerdotes o los escribas. En cambio, la escritura demótica es una escritura más simplificada de uso comercial. ¿Quiénes entonces lo usaban? Los comerciantes.
para poder registrar sus productos e intercambiarlo, ¿no? Claro. Ahora, está mal que digan que la demótica era de uso del pueblo. El pueblo estaba prohibido de aprender a leer y escribir, o al menos que obtengan ese conocimiento de la escritura. No se les permitía, ¿de acuerdo? Por eso es que no debería llamarse pues que la demótica es escritura del pueblo, no. Ahí quien utilizaban eran los comerciantes, ¿no? Que claramente no eran parte pues de la élite, pero tenían un papel importante en la economía egipcia, ¿no? Y necesitaban obviamente saber este tipo de escritura para sus relaciones comerciales. ¿Dónde se plasmaba ese tipo de escritura? Se podía plasmar en la piedra caliza, como lo hemos visto bastante en algunos templos donde se hacían estos tipos de escritura, o también, chicos, en el papiro, ¿no? Porque antes no había papel, ¿no? No existía el papel. Eso va a aparecer pues mucho tiempo después. ¿En dónde nos plasmaban? Entonces en el papiro, una especie de planta que lo ponían a secar y ahí obviamente podían escribir. Ahí podían escribir. ¿Quiénes eran los especialistas en la escritura? Justamente los escribas, ¿no? Ellos eran los especialistas. Ahora, en cuanto a astronomía, profesor, bueno, ellos básicamente pues van a tratar de conocer bastante esta actividad, porque de hecho pues al conocer pues el movimiento de los astros, de los planetas, podían conocer pues el ciclo agrícola, ¿no? Algo similar pues que hicieron los de Mesopotamia. Solamente que ellos utilizaron el calendario solar, por el cual hablamos pues de 365 días completos. A diferencia de los de Mesopotamia que utilizaban el calendario lunar, que era de 360 días. En cuanto a matemáticas, también tenían la noción de conocer justamente con el único propósito de construir templos, centros ceremoniales y así pues poder explotar mejor a la población. Pero a diferencia de los de Mesopotamia que utilizaron el sistema sexagesimal, los egipcios utilizaron el sistema decimal. Ellos destacan bastante pues, en la geometría, trigonometría, entre otros, ¿no? Para hacer mediciones, etc. Entonces recuerden, y eso lo mencionamos en la clase pasada, que el origen de las matemáticas se dio pues como una necesidad pues de construir templos, palacios y otros recintos que permitiesen controlar a las masas, ¿no? A los pueblos. Y eso pues se requiere pues de realizar medidas, de conocer bastante, ¿no? Para poder realizar pues una gran estructura. Entonces es fundamental. Ahora, en el caso de tanto Egipto como Mesopotamia y otras culturas de Oriente, las matemáticas fueron utilizadas de manera, por así decirlo, eh, eh, práctica, ¿no? Ellos no van a pensar pues que tenían pues una serie eh, de fórmulas, teorías muy desarrolladas, ¿no? Mayormente ellos lo plasmaban en el campo. Van a ser los griegos, que gracias pues a este cúmulo de conocimientos de las culturas de Oriente, donde van a ir plasmando teoremas, fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras se inspira bastante pues, en muchas de estas matemáticas por parte de los egipcios, sin lugar a dudas, ¿no? Los egipcios también manejaban sus propios teoremas, ¿no? Ahora, en cuanto a la medicina, chicos, lo que más va a destacar es sin duda en el proceso de embalsamamiento o momificación. Solamente van a haber 3 pueblos jóvenes, hasta donde se conoce, que han logrado momificar a sus muertos. La cultura egipcia, la cultura china y en esta zona del mundo andino, la cultura chinchorro, que lo comparte pues hoy en día Chile y Perú, ¿no? Esos, digamos, aprendieron pues a hacer el arte de la momificación. ¿De acuerdo? ¿Por qué era, profesor, importante conservar el cuerpo de los muertos? Porque ellos tenían la idea de que cuando tú te presentes ante los dioses en la otra vida, tenía pues que ser tal y como eras pues justamente en vida. Aparte que ellos tenían pues también la idea pues de que había una especie de espíritu, por así decirlo,
que cuando iba pues por ti, tenía pues que reconocerte, ¿no? Como eras, ¿no? Imagínate pues que al estar muerto no te puede reconocer, simplemente pues no te reconocía y podía vagar esta especie de espíritu por siempre. Entonces era muy importante. Pero un dato también fundamental, chicos. Los incas también, claro, momificaban a sus muertos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero su momificación era mucho más simple, ¿no? Por ejemplo, en la cultura Paracas, Nazca, se han encontrado pues, momias, ¿no? Pero su momificación era mucho más simple porque su método era más sencilla, ¿no? En cambio, los egipcios sí eran mucho más metódicos. Tenía que, por ejemplo, sacar mucho el tema pues, de los órganos internos, eh, tenían que sacar la masa cerebral, lo hacían por la nariz, tenían que sacar pues los ojos, porque recuerden que el cuerpo mayormente está compuesto de líquido, entonces eso acelera la descomposición. Y una vez pues que te hayan sacado todo eso, te empiezan a echar una especie pues de aceite, ¿no? Para que la piel quede un poco mejor, porque al sacarte de todo eso, pues el cuerpo se seca, ¿no? Y luego te envolvían, ¿no? Con una tela de lino. Pero esta modificación solamente lo hacían los grupos Profe, ya, dominantes. Sí, sí, dime. profe, ya cabello. Ya, perfecto, muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, les mencionaba pues que eso lo hacían los grupos dominantes, es decir, el pueblo no se podía modificar, ¿no? Solamente los grupos poderosos, ¿de acuerdo? Los grupos poderosos. En cuanto a arquitectura, utilizaban dos elementos fundamentales. ¿Cuáles, profesor? La piedra caliza y el granito. Ahora, mayormente lo que los egipcios destacan principalmente en sus tumbas para los faraones, los grandes mausoleos. Hablamos pues obviamente de las pirámides. Pero en las pirámides, como yo les mencioné, han pasado pues por una serie de proceso evolutivo. Las primeras pirámides eran llamadas así, mastabas, observa acá. Te das cuenta, eran pues mausoleos sencillos, porque todavía pues no tenían la capacidad, ¿no? De poder realizar grandes construcciones. Poco a poco empezaron a ir perfeccionándose, hasta alcanzar este tipo de pirámides escalonadas, como tú puedes ver. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, las primeras pirámides que mandó construir el faraón Sócer fueron así. Y el gran arquitecto que logró pues idear este tipo de obras se llamó Imhotep. Fue tan importante la presencia de Imhotep en estas grandes construcciones que fue con el tiempo divinizado. O sea, es decir, se convirtió como una importante deidad, ¿no? Imhotep. ¿De acuerdo? Hasta que ya durante el Imperio Antiguo lograron desarrollar, gracias a estos avances y estos conocimientos que tuvieron con respecto a las matemáticas, lograron pues por fin construir estas grandes pirámides que hoy en día que siempre conocemos. Ahora, si las pirámides, profesor, fueron mausoleos, tumbas para los faraones, ¿siempre se construyeron durante todos los periodos? No. Ya durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, sobre todo en este último periodo, los faraones no van a ser enterrados en pirámides, sino en cámaras subterráneas llamadas hipogeos. Hipo significa dentro, ¿no? Geo, tierra, ¿no? Dentro de la tierra, así cámaras subterráneas. Tutankamón, por ejemplo, fue enterrado en un hipogeo. ¿Ya? Casi todos los faraones jóvenes del Imperio Nuevo fueron enterrados en hipogeos, en un lugar estratégico del antiguo Egipto, a la cual pues llaman a todo ese lugar el Valle de los Reyes. ¿De acuerdo? El Valle de los Reyes. Importante, ¿no? Tener en cuenta. Ahora, ¿destacaron solamente en pirámides? No, también pues hicieron templos, hicieron obras, bueno, edificios, así es. Mayormente pues con fines religiosos, claro está, principalmente. Los egipcios eran muy religiosos, chicos, muy religiosos, muy religiosos. Sí, Tatiana, dime.
Profesor, le quería preguntar qué es ANE. ¿Perdón? Le quería preguntar qué es ANE. Ah, antes de nuestra era. O antes de Cristo también, pues, ¿no? Mm, Hace, antes de Cristo o antes de nuestra era. Sí, Adriano, dime. Profesor, ahí donde dice religión, libro de los muertos, ¿qué era el libro de los muertos? Cuando alguien moría apuntaban su nombre. No, no, ahora voy a explicar. No te preocupes. No te preocupes. Justamente vamos a hablar ahora de la religión. A ver, para empezar, pues eran politeístas. Repito, los egipcios eran muy, pero muy, muy religiosos. Por ejemplo, eran tan religiosos que algunos pueblos se aprovechaban justamente de esa situación. ¿Ah? Por ejemplo, los persas, para poder obviamente combatir con los egipcios, siempre llevaban gatitos, porque ellos sabían que los egipcios no iban a combatir cuando habían gatitos. ¿Por qué? Porque para los egipcios los gatos pues eran divinidades, eran elementos religiosos importantes para ellos. Profe, entonces si alguien me invadía, cogía un gato como escudo, no podían atacarlo. Claro, habían ocasiones que eso llegaron a conocer los persas, pues, ¿no? Claro. Profesor, entonces los chantajeaban con los gatos porque como ellos los adoraban a los gatos, entonces ponían como ofrenda a los gatos para que no los atacaran. Más que chantajear, diríamos pues que era una especie pues de estrategia, de táctica que ellos tienen, ¿no? Justamente porque saben la debilidad, ¿no? de estos, de este pueblo, ¿no? Claro, ¿no? Pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, este tipo de estrategias en realidad pues también se ve en el mundo Profe, contemporáneo, ¿no? Sí, dime, Adriano. eh, copiamos las imágenes que hay. No, no, las imágenes no, solamente el texto nada más. Por ejemplo, cuando los árabes inician un ataque contra Israel por una tercera ocasión, porque ya habían habido otros ataques anteriores, ellos aprovechan una fiesta, una ceremonia característico de los judíos, ¿no? Que era el Yom Kippur. Aprovechando justamente esta religión de los judíos, los árabes deciden, pues, o muchos de esos países árabes deciden, pues, hacer un ataque sorpresivo. Claro. Es importante, pues, en este caso, conocer, ¿no? Cuál es el punto débil de una determinada sociedad. En este caso, los egipcios, pues, al ser muy religiosos, de hecho, pues, era importante saber cuál es ese punto débil, ¿no? Profesor, entre los principales dioses que los egipcios tienen, está, pues, Isis, Osiris, Horus, está Set, que es el hermano de Osiris, Anubis, que tiene mucho que ver Anubis con el tema, pues, en este caso de la muerte, porque es el dios de las tinieblas, ¿no? Es el final, pues, el que te permite si pasas o no pasas al otro mundo. Ahora, profesor, ¿qué es el libro de los muertos? Ahí está justamente la pregunta de su compañero. El libro de los muertos no es otra cosa que un manual donde tú tienes que seguir una serie de procedimientos para que al final, pues, tu alma, tu espíritu, bueno, ellos tienen un nombre, no me acuerdo, creo que era el K, me parece que era, pueda obviamente ir hacia el otro mundo con los dioses. Es como una preparación, ¿no? Que tú tienes que hacer en vida para que cuando ya obviamente llega a tu fin se pueda obviamente realizar ese procedimiento. Recordemos pues que al final supuestamente cuando uno muere él tiene que ser juzgado y supuestamente ponen tu corazón en una balanza. Obviamente ese corazón va a indicar pues qué tan bueno ha sido en la vida o qué tan malo, ¿no? Entonces pone esa balanza, ¿no? Si obviamente tú eres una persona buena, has realizado bien tus ceremonias, tu religión, has cumplido con el país, con el faraón, pues obviamente la balanza pues está a tu favor y pasas, ¿no? Pero eso, ¿qué pasa si no? Bueno, eres devorado, pues, ¿no? Ellos tenían una especie de un animal así terrible, en la cual pues cuando la balanza era negativa hacia ti, eras devorado completamente por ese animal, ¿no? Entonces, el libro de los muertos es una preparación que tú tenías que tener, ¿no? Imagina, es como, por ejemplo, ¿no? Que tú tengas ahí tu balotario antes de dar tu examen, ahí está, ¿no? Así, algo parecido, ¿no? Ese era el libro de los muertos.
para ellos era muy importante conservar el cuerpo, para que en la otra vida pues mantengas ese mismo aspecto. ¿Ya? Muy bien. Eso es muy parecido también al mundo andino, ¿ah? En el mundo andino también pues era muy importante preservar el cuerpo. Atahualpa, por ejemplo, yo no quería ser quemado vivo, ¿no? Porque él consideraba pues que ser quemado, ¿dónde entonces, donde voy a otra vida, voy a ir sin un aspecto físico, ¿no? Entonces, ¿qué pide Atahualpa? Que por favor que le cambien de condena. Al final, pues murió ahorcado, ¿no? Por la técnica del garrote, ¿no? Después borraron un aparato ahí y asfixiaron a Atahualpa. Cambió su pena de muerte, ¿no? Porque él no quería pues ser quemado en la hoguera. Bien, chicos, vamos entonces ahora a hacer nuestra actividad, ¿ya? Esperando pues que en el tiempo necesario. A ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna? Por ejemplo, también, aparte de la... Sí, Mariana, dime. Profesor, ¿la actividad que vamos a hacer la vamos a hacer en grupos o individualmente? No, de manera... A ver, ¿cuántos son ustedes? No puede ser en grupos, profesores, más didáctico, convivimos Ya, más. perfecto. Muy bien. Ahí ustedes van a formar su grupito, no hay problema. Ya, los voy a dejar ese potestad. Ok, Y profesor. vamos a hacer una actividad. Solamente una actividad no chiquita nada más. Dime, Mariana, dime. No, justo lo que le iba a decir, que si podíamos escoger con los que vamos a estar en el grupo. Está bien, no hay problema. Ok, Bien. Profesor, ¿cómo vamos a hacer equipo? Si igual vamos a hablar de entre todos acá. Ya, pero cada uno va a tener pues, su propio punto de vista, pues, es lo que me importa, ¿no? Y va a haber un representante, ¿no? Que va a hablar en nombre del equipo. Ujú. Dime, Martín. Profe, ¿puedo ir al baño? Claro, claro que sí. A ver, miren, aparte también, a ver, creo, Ariana, sí, dime. Profesor, no es necesario que nos quedemos aquí, puede hacer salas y nos puede mandar a cada uno a una sala diferente, pero usted va a poder entrar a cada sala a supervisar cómo estamos trabajando, solo que ahí vamos a estar solo los que integran el grupo para poder hacer la actividad. Ya, ahora vamos a ver eso, no te preocupes. Ajá, profesor, usted tiene a esto para hacer equipos. Ya, ahora vamos a ver eso, no te preocupes. Más bien, lo que les voy a contar lo siguiente, ¿no? Para finalizar esa parte. Como parte también de la medicina, como yo mencioné, también pues ellos eran expertos en lo que es la farmacopia, ¿no? Jarabe. Profesor, ¿de cuántos son en el grupo? ¿Perdón? ¿Cuántos integrantes hay por grupo? Dos nada más, dos grupos nada más, dos grupos. Ahora, miren, otro dato por dos o tres grupos. Ahora vamos a ver un ratito. Creo que son 20. Yo creo que tres grupos puede ser. Vamos a ver eso. Miren, Profesor, ¿los integrantes son de 2? puede ser un poquito más, ¿no? Tres, Ay, cuatro, ay. vamos a ver. Sí, 4, profesor, 4. Sí, ya, 4. cuatro, No, 3. No, uno, nada. cuatro, cuatro. Vamos a ver. A ver, miren. Les mencionaba pues que en tema de medicina también pues ellos destacan en la farmacopia, es decir, hacían pues jarabes, pócimas y también recetas medicinales, ¿ah? Por ejemplo, yo mencionaba pues que por ejemplo cuando uno tenía mucha gripe, ¿qué hacían? Hay que cortar cebollitas y poner pues alrededor tuyo, ¿no? Y eso obviamente permitió pues que esto te aliviese con el tiempo. También, por ejemplo, cuando tenías una herida profunda, ellos decían pues que con la clara del huevo de un ganso, por ejemplo, esto lo podías poner en la piel y eso también aliviaba, pues curaba, ¿no? Ese tipo de corte que te podías realizar en la piel. Se tenía su propio recetario, ¿no? Así de medicina, pues, para el cuidado del cuerpo, ¿no? En fin. Bien. Vamos a ver acá.